Esa mañana nieve no cayó violentamente sobre el pueblo, cayó en silencio, lentamente robando vida sin hacer un sonido. En el jardín delantero de una casa cerrada, una perra madre tensó su cuerpo, protegiendo a 4 cachorros recién nacidos apenas 2 semanas de edad, su respiración haciéndose más débil por el minuto. Su dueño estaba ido. La puerta cerrada con fuerza, pero la madre se negó a rendirse, arañando una y otra vez la madera, rogando por calor para sus bebés. Entonces, como si el destino lo hubiera colocado allí, un Navy SEAL pasó y se detuvo, congelado en su lugar por lo que vio en la nieve. Él los llevó corriendo a casa, trajo calor, llamó a un veterinario, porque un latido después, una respiración después, ellos podrían no haber sobrevivido. Lo que sucedió después expondría por qué estos perros fueron abandonados y cambiaría mucho más que una tranquila mañana de invierno. Antes de que la historia continúe, dinos de dónde le estás viendo. Y si crees compasión, puede cambiar destino. Gusta y suscribe a el canal Chapad. La mañana tenía el tipo de frío que no se anunció a sí mismo con violencia. Simplemente se instaló. Nieve cayó ligeramente a través del borde norte de Brightwater, delgada como ceniza, lo suficientemente suave para silenciar el mundo sin borrarlo. Rowan Cade condujo a través de ella con ambas manos firmes en el volante, su camioneta envejecida moviéndose a un paso medido a lo largo de una carretera del condado que se curvaba lejos del pueblo y hacia un tramo de cabañas dispersas y campos abiertos. Él tenía 40 años de edad, alto y de hombros anchos, construido con el tipo de fuerza densa que venía de años de entrenamiento disciplinado en lugar de vanidad. Su postura permanecía recta incluso en el asiento del conductor. Hombros cuadrados, movimientos económicos, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo relajarse. La cara de Rowan estaba limpia, afeitada, angular, con una mandíbula fuerte y una nariz que mostraba una leve desviación de una fractura curada hace mucho. Su cabello, castaño oscuro y cortado en un preciso undercut, ya estaba espolvoreado con nieve cerca de las sienes. Sus ojos, un azul gris apagado, escanearon el Eocene, viajaron con habitual alerta, no ansioso, no apurado, simplemente consciente. 3 años habían pasado desde que dejó los Navy SEALs. Sin embargo, los hábitos habían permanecido. Él vivía solo ahora, más allá del borde de Brightwater, en una pequeña cabaña escondida cerca de la línea de árboles, donde el bosque comenzaba a espesarse. Él hablaba con pocas personas, mantenía sus rutinas estrechas y predecibles, y evitaba los tipos de elecciones que requerían peso emocional. El invierno le sentaba bien de esa manera. Redujo el mundo a lo esencial. Mientras Rowan doblaba una curva, él disminuyó la velocidad sin conscientemente decidirlo. Algo en él se tensó, una sutil resistencia, el mismo instinto que una vez lo había tirado hacia abajo medio segundo antes de explosiones o había girado su cabeza hacia el peligro. Él no podía aún nombrar. En el lado derecho de la carretera se erguía una vieja casa de madera, su pintura envejecida a un gris opaco, ventanas oscuras, porche medio enterrado bajo nieve. Él la había pasado antes, siempre con aspecto vacío, siempre tranquila. Hoy algo se sintió diferente. Él avanzó la camioneta y entonces rompe los neumáticos crujiendo suavemente en la nieve compactada. Más allá de la valla baja, al lado del jardín que hacía mucho había dejado de crecer cualquier cosa excepto escarcha, él vio movimiento. Al principio él pensó que era escombros movidos por el viento, una mancha más oscura contra el blanco. Entonces la forma levantó su cabeza. Era una perra de tamaño mediano, raza mixta, su pelaje una mezcla de marrón pálido y blanco,
opacado por el frío y el abandado. Ella estaba delgada, demasiado delgada, sus costillas débilmente visibles bajo pelaje enmarañado. Ella se paró sobre una depresión poco profunda en la nieve, su cuerpo curvado protectoramente, patas temblando con el esfuerzo de mantenerse erguida. La mirada de Rowan cayó, siguiendo la línea de su postura, y su aliento se ahogó. 4 cachorros yacían debajo de ella, no más de 2 semanas de edad. Sus cuerpos eran pequeños y dispersos, vientres presionados en la nieve, patas curvadas hacia adentro. Ellos estaban tan quietos que por un momento terrible, él asumió que ya se habían ido. Rowan se sentó en la camioneta, motor al ralentí, la cabina llena con el suave zumbido de calor, luchando contra el frío. Él sintió el cálculo familiar surgir en él, rápido y eficiente. Detenerse significaba involucramiento. Involucramiento significaba responsabilidad. No había misión aquí, no orden, no equipo. Solo una elección que él podía hacer y nunca explicar a nadie. Él podía seguir conduciendo, estar en casa en 15 minutos. La estufa estaría caliente. La cabaña estaría silenciosa. La perra levantó su cabeza y lo miró directamente a él. Ella no ladró, ella no retrocedió. Sus ojos eran marrón oscuro, vidriosos por el agotamiento, pero claros. No había agresión en ellos, no frenesí impulsado por el miedo, solo un enfoque constante, deliberado, como si ella hubiera estado esperando este exacto momento para que alguien notara. Roman abrió la puerta, el frío se precipitó, agudo y mordaz. Él pisó la nieve, botas hundiéndose ligeramente, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él se sintió más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Él se movió lentamente, cuidadoso de no asustarla, cada movimiento controlado. Años de entrenamiento le habían enseñado que la quietud podía ser tan importante como la velocidad. La perra Jup cambió su peso, pero no se alejó. Su cuerpo permaneció curvado alrededor de los cachorros, su cabeza baja, orejas hacia atrás, no en amenaza sino en fatiga. De cerca, Rowan pudo ver el peaje que el invierno había cobrado. Escarcha se aferraba a los bordes de su pelaje. Un leve temblor recorrió sus patas con cada ráfaga de viento. Su respiración era superficial, irregular. Él se arrodilló a unos pocos pasos, una rodilla presionando la nieve, y levantó sus manos lo suficiente para mostrar que estaban vacías. Fácil, dijo él en voz baja, su voz baja y constante. Él no esperaba que ella entendiera la palabra, solo el tono. La calma tenía un sonido. Los animales sabían eso mejor que la mayoría de las personas. Él extendió la mano hacia el cachorro más cercano, apartando la nieve de su pequeña cara. La perra se puso rígida, músculos tensándose a pesar de su agotamiento, y Rowan hizo una pausa, mano flotando. Él esperó. El segundo se estiró, pesado y deliberado. Entonces la perra no se movió para detenerlo. Ella mantuvo su mirada, su cuerpo aún un escudo, pero permitió el espacio. Eso fue suficiente. Rowan se quitó su parca y la extendió sobre la nieve, bloqueando el viento. Uno por uno, él reunió a los cachorros, levantándolos suavemente, presionando cada uno contra su pecho debajo de su camisa térmica. Sus cuerpos eran aterradoramente ligeros, fríos incluso a través de las capas de tela. Él contó sus respiraciones, buscando cualquier señal de resistencia, cualquier parpadeo de vida. Mientras él levantaba el tercer cachorro, un recuerdo afloró sin ser invitado. Sus manos una vez acunando algo mucho más pesado, algo que se había quedado quieto a pesar de todo lo que él había hecho.
Él apartó el pensamiento y se centró en el presente. Él llevó los cachorros a la camioneta y los agotó a través del asiento del pasajero, envolviéndolos en su chaqueta y una manta de repuesto de detrás del asiento. Cuando él regresó, la perra madre intentó seguir, dio 2 pasos inestables y colapsó en la nieve con un sonido suave y sin aliento. Rowan estuvo a su lado instantáneamente, deslizando un brazo debajo de su pecho, el otro debajo de sus patas traseras. Ella no se resistió. En cambio, ella se apoyó brevemente en él, su cabeza presionando contra el hueco de su cuello antes de que su cuerpo se aflojara en sus brazos. Ese momento aterrizó más profundo de lo que él esperaba. Confianza ofrecida sin condición. Él la llevó a la camioneta y la acomodó cuidadosamente en el suelo, posicionándola para que pudiera ver a los cachorros. Sus ojos lo siguieron incluso mientras el agotamiento la derribaba. Antes de encender el motor, Owen sacó su teléfono y llamó a la línea de no emergencia del sheriff, luego a control de animales, reportando un rescate de emergencia debido al frío extremo. Él habló claramente, proporcionó ubicación, condición y su intención de transportar para calentamiento inmediato. La respuesta fue medida y tranquila. Dado el clima, él fue instruido a mantener a los animales seguros y cálidos hasta que una verificación oficial pudiera ser hecha. Custodia temporal, retención de la acogida de emergencia. Él terminó la llamada y se sentó por un momento, manos descansando en el volante, aliento constante, pero pesado. La decisión ya había sido tomada. No había versión del día ahora en la que él se alejara sin cambios. Mientras la camioneta regresaba a la carretera, el calentador comenzó a empujar finas cintas de calor hacia la cabina. Rowan miró hacia abajo al más pequeño de los cachorros, envuelto cerca de la hebilla del cinturón de seguridad. Por un latido, nada sucedió. Entonces el pequeño cuerpo se estremeció una vez, apenas perceptible, un frágil temblor que se propagó por su costado antes de asentarse de nuevo. El pie de Rowan se relajó del acelerador. Su agarre se tensó en el volante. Él se inclinó más y susurró, las palabras apenas más fuertes que su aliento. Quédate. Solo quédate. Afuera, la nieve continuó cayendo, tranquila y paciente, como si el mundo mismo estuviera quieto, esperando ver qué viviría. Rowan los trajo a casa mientras la luz del día se desvanecía en una pálida tarde de invierno. Su cabaña se encontraba al borde de la línea de pinos, modesta y de hombros cuadrados como el hombre que vivía dentro de ella. Su techo pesado con nieve y sus ventanas capturando el sol bajo en estrechas bandas de oro. El lugar había sido construido para función en lugar de comodidad. Troncos gruesos, juntas apretadas, un solo porche que miraba al claro. Pero mientras Rowan empujaba la puerta para abrirla con su hombro, el olor a madera vieja y hierro lo saludó como algo paciente que había estado esperando. Él se movió con tranquila urgencia, botas desprendiendo nieve en un arco cada vez más amplio por el suelo, aliento controlado, pensamientos alineados. La perra madre lo observó desde el suelo de la camioneta, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento, nunca dejando el bulto de cachorros acunado contra su pecho. Adentro, Rowan acostó los cachorros cerca del hogar sobre una alfombra que no había usado en años. Él encendió un fósforo, mano firme a pesar del frío, persuadiendo la llama hasta que prendió y comenzó a respirar. El crepitar del fuego llenó la habitación con un sonido que se sentía casi desconocido, como si la cabaña misma estuviera despertando de un largo sueño. Él apiló toallas y una vieja manta de lana, revisando el espacio entre el calor y la distancia, con el mismo cuidado que una vez usó para medir el radio de explosión. Los cachorros eran aterradoramente pequeños, 2 semanas de edad como máximo,
sus pelajes modelados en marrones y negros suaves, sus vientres pálidos y fríos. Sus movimientos eran apenas perceptibles, pero estaban allí, todavía allí. Rowan puso una alarma en su reloj, luego otra en el temporizador de la estufa, espaciándolas con intención. Calor, revisar respiración, rotar posiciones. Nada apresurado, nada desperdiciado. Él no les habló, él simplemente trabajó. La perra madre se acostó al lado del hogar, su cuerpo en ángulo para que pudiera ver a los 4 cachorros a la vez. Ella no intentó levantarse de nuevo. El agotamiento la había reclamado, pero no su vigilancia. La doctora Yaya Hartwell llegó antes del anochecer, sus neumáticos crujiendo por el camino de entrada con precisión intencionada. Ella estaba en sus tempranos 40, altura media, con una constitución que sugería fuerza ganada a través de largas horas en lugar de ejercicio solo. Su cabello era castaño, recogido en un moño bajo que no se preocupaba por la moda, y su piel mostraba el leve desgaste de alguien que se movía entre clínicas y graneros todo el año. Ella vestía una bata veterinaria blanca sobre pantalones oscuros y botas prácticas. Una bolsa médica de lona colgada sobre su hombro. Sus ojos, un avellana claro detrás de gafas de montura delgada, abarcaron la habitación en un solo vistazo. Fuego, mantas, cachorros, la perra en el suelo antes de posarse en Rowan con un breve asentimiento evaluador. «Llamaste a tiempo», dijo ella, su voz tranquila. De hecho, la forma en que hablan los profesionales cuando el pánico solo estorbaría. Ella se arrodilló fácilmente, dejando su bolso, manos ya moviéndose con confianza practicada. Uno por uno ella examinó a los cachorros, revisando reflejos, escuchando la respiración, murmurando observaciones que sonaban casi como tranquilización, hipotermia severa, deshidratación, falta de leche. Ella lo explicó claramente sin drama, pero el peso de sus palabras presionó en la habitación. Un poco más tarde, ella dirigió su atención a la perra madre. De cerca, las señales eran más difíciles de ignorar. Laia separó el pelaje a lo largo del cuello de la perra, revelando leves abrasiones en un patrón demasiado estrecho y demasiado uniforme para ser accidental. Ella trazó un dedo a lo largo de un parche magullado en el flanco izquierdo, su expresión tensándose lo suficiente para registrar preocupación. «Estos no son frescos», dijo ella en voz baja, «pero no son lo suficientemente viejos para descartar tampoco». Ella no dijo la palabra abuso. Ella no necesitó. Rowan entendió. Él asintió una vez, archivándolo con los otros hechos que ya estaba recolectando. Él escribió todo en un pequeño cuaderno, su escritura en bloque y precisa. Tiempos, temperaturas, pesos. Laia le mostró cómo calentar el sustituto de leche correctamente, cómo evitar conmocionar sus sistemas, cómo reconocer la diferencia entre agotamiento y fracaso. Él escuchó sin interrupción, absorbiéndolo todo. No había pena en sus movimientos, no miedo externo, solo concentración. Laia notó eso también. Cuando ella terminó, ella encontró su mirada y dijo, «Estás haciendo esto bien». No fue alabanza, fue reconocimiento. Mientras el fuego se asentaba en un ardor constante y el anochecer se profundizaba afuera, Roman salió para hacer una segunda llamada, control de animales, seguido por la oficina del sheriff para actualizarles sobre la condición de los animales. Las respuestas fueron medidas y procedimentales. Con el clima empeorando durante la noche, él fue autorizado a mantenerlos calientes bajo una retención de acogida de emergencia hasta la mañana. Custodia temporal, base legal. Las palabras importaron más de lo que él esperaba. Cuando él regresó adentro, él sintió algo aliviarse en su pecho,
Una fracción de tensión que él había llevado desde que se detuvo en la carretera, finalmente liberándose. Aproximadamente una hora más tarde, faros bañaron brevemente la ventana, seguidos por un suave golpe. Rowan abrió la puerta para encontrar a la señora June Alden, de pie en el porche, envuelta en un abrigo de lana oliva sobre un suéter tejido, un delantal marrón aún atado a su cintura como si hubiera venido directamente de su cocina. Ella estaba en sus 70, pequeña pero erguida, con cabello plateado recogido en un moño bajo y gafas redondas posadas en su nariz. Sus manos eran anchas y capaces, las manos de alguien que había amasado masa y levantado bandejas por décadas. Sus ojos eran agudos, curiosos, amables de una manera que pasaba muy poco por alto. «Vi humo yo», dijo ella, sosteniendo una bolsa de papel y una manta doblada. «Pensé que alguien finalmente recordó que este lugar tiene una chimenea». Ella entró sin esperar una invitación, su mirada moviéndose inmediatamente hacia el hogar. Ella no jadeó ni se quejó. Ella simplemente asintió, como si confirmara algo que ya había sospechado. Ella dejó la bolsa y se arrodilló, observando a los cachorros con suave competencia. «Pobres cositas», murmuró ella. No con lástima, solo fáctico. Cuando la perra madre levantó su cabeza ligeramente, la señora Alden anguló su cuerpo para parecer más pequeña, menos intrusiva. «Estás a salvo», dijo ella suavemente. Los ojos de la perra la siguieron. Luego se desviaron de nuevo hacia los cachorros. Mientras ella se puso de pie cepillando flor de sus palmas, ella se inclinó más cerca de Rowan y bajó su voz. «Esa casa por la que los encontraste», dijo ella, mirando hacia la oscuridad más allá de la ventana. «Ha estado vacía mucho últimamente. Luces apagadas, coche ido por días. Pero cuando está ocupada», ella pausó, eligiendo sus palabras. «El grito lleva siempre tiene». La declaración se asentó entre ellos, pesada e irresoluta. Rowan le agradeció. Ella apretó su brazo una vez, firme, breve, y se fue por donde había venido, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Dejado solo de nuevo, Rowan regresó al hogar. Los cachorros se agitaron débilmente, uno soltando un sonido tan pequeño que apenas calificaba como un gemido. La perra madre se movió, nariz tocando cada pequeño cuerpo a su vez, contándolos por instinto. Rowan observó algo desconocido tensándose detrás de sus costillas. La luz del fuego pintó la habitación en cálidas sombras, y por primera vez en años, la cabaña no se sintió como un lugar por el que él pasó. Se sintió como un lugar sosteniendo algo frágil, algo por lo que valía la pena permanecer despierto. Rowan regresó a la carretera antes de que el sol hubiera subido completamente sobre la línea de árboles. El frío se había agudizado durante la noche, tensando el aire y haciendo que cada respiración se sintiera deliberada, como si el mundo requiriera intención simplemente para moverse a través de él. El diputado Soren Pike siguió en su camioneta patrulla, neumáticos tallando huellas limpias a través de la fina nieve nueva. Pike era un hombre en sus tempranos 40, sólidamente construido sin ser imponente, su postura relajada pero atenta. Su cara era cuadrada, enmarcada por cabello castaño corto y recortado, y una sombra de barba bien cuidada que sugería una preferencia por la practicidad sobre el pulcritud. Él se comportaba con la tranquila confianza de alguien que confiaba en el procedimiento, no porque fuera reconfortante, sino porque funcionaba. Ellos estacionaron al borde de la propiedad donde Rowan había parado por primera vez. La casa de madera permanecía inalterada, gris y poco acogedora, sus ventanas oscuras, su porche ligeramente inclinado bajo el peso del invierno. Rowan sintió el familiar endurecimiento en su pecho. No miedo exactamente, sino la quietud alerta que precedía a la evaluación.
Él había traído a la perra madre con él, asegurada en la parte trasera de su camioneta, y cuando él abrió la puerta, ella bajó cuidadosamente, sus movimientos medidos. Ella todavía estaba delgada, su pelaje opaco donde la escarcha se había adherido a él por demasiado tiempo, pero había una firmeza en ella ahora, una fuerza guardada que no había estado allí el día anterior. Ellos se movieron lentamente por el patio. Nieve cerca del jardín estaba revuelta y desigual, marcada por huellas superpuestas que no pertenecían a Rowan o Pike. Pike se agachó, mano enguantada trazando el borde de un parche perturbado. Arrastrado, dijo él, sin mirar hacia arriba. No lejos, pero suficiente. Él se enderezó y asintió una vez, haciendo una nota en su tableta. Rowan siguió la línea de interrupción hasta el porche. Debajo del voladizo, medio enterrada en nieve y tierra, yacía una longitud de cuerda. Era áspera, deshilachada en un extremo, oscurecida con mugre. Rowan se arrodilló, cuidadoso de no tocarla con manos desnudas, y el olor lo golpeó. Una mezcla de sudor, humedad, madera y algo más agudo debajo. Pike fotografió la cuerda en su lugar. Luego la embolsó con deficiencia de práctica. Detrás de ellos, la perra madre se congeló, sus orejas hacia atrás, su cuerpo en ángulo lejos del porche, un sonido bajo vibrando en su pecho. No un ladrido, no un gruñido destinado a amenazar, sino una advertencia llevada por instinto solo. Ella se negó a acercarse, tirando sutilmente contra la correa, ojos fijos en la cuerda como si estuviera viva. Rowan sintió un cosquilleo a lo largo de sus brazos. Él había visto perros reaccionar al peligro antes, pero esto era diferente. Esto era reconocimiento, memoria. Él se agachó a su lado, descansando una mano ligeramente a lo largo de su hombro, sintiendo la tensión enrollada bajo su piel. «Está bien», murmuró él más para tranquilizarse a sí mismo que a ella. Ella no se relajó, pero dejó de resistir, su mirada nunca dejando el porche. Pike observó el intercambio en silencio, su expresión pensativa. Él no lo desestimó, él lo registró. Ellos continuaron la inspección, documentando todo. Pestillo roto en la puerta, tablas raspadas a lo largo del pasamanos del porche, un frote de algo oscuro cerca de los escalones, que podría haber sido barro o podría haber sido sangre hace mucho diluida por la nieve. Rowan tomó fotografías desde múltiples ángulos, sus movimientos precisos, su mente catalogando detalles como siempre lo había hecho. El procedimiento no embotó la emoción para él. La contuvo. Mientras ellos trabajaban, otro vehículo se detuvo a lo largo de la carretera. Una mujer salió, cámara colgada a través de su pecho, cuaderno metido debajo de un brazo. Ella estaba en sus tempranos 30, delgada y rápida en sus movimientos. Cabello oscuro recogido en un moño bajo debajo de un gorro de punto. Su abrigo era una parca verde desgastada, práctica y gastada en los puños, y sus botas estaban raspadas de una manera que sugería que pasaba más tiempo persiguiendo historias que sentada detrás de un escritorio. Sus ojos, oscuros, alertas, captaron la escena en segundos. «Ava Clean», dijo ella acercándose con una distancia educada. «Gasera de Bytewater». Su voz era tranquila, curiosa, sin ser intrusiva. «Escuché que Control de Animales había sido llamado aquí ayer. Pensé que vería qué estaba pasando». Pike le dio una mirada medida, luego asintió. «Estamos documentando una investigación en curso», dijo él. «No conclusiones aún». Ava sonrió ligeramente como si respetara el límite. Ella tomó una nota de todos modos. Su mirada se dirigió brevemente a la perra, luego de vuelta a Rowan. «¿Tú el que los encontró?», preguntó ella. Rowan inclinó su cabeza una vez. Él no elaboró. Ava pareció entender.
Ella observó a la perra madre por un momento más de lo necesario, su expresión cambiando de interés profesional a algo más tranquilo. Ella recuerda, dijo Ava suavemente, más observación que pregunta. Las palabras perduraron. Rowan las sintió asentarse en algún lugar profundo, un eco de sus propios pensamientos no expresados. Él se dio la vuelta, centrándose en cambio en la tarea en cuestión. Ellos terminaron el barrido exterior, Pike sellando las bolsas de evidencia, Ava manteniendo su distancia mientras registraba impresiones en lugar de detalles. La casa permaneció cerrada, no entrada forzada, no dueño a la vista, solo ausencia y el frío. Ellos regresaron a las camionetas. Rowan levantó a la perra madre de vuelta a la cabina, ofreciéndole agua antes de encender el motor. Ella bebió con moderación, luego apoyó su cabeza contra el asiento, ojos entrecerrados pero alerta. Mientras ellos se alejaban, Rowan miró hacia atrás una vez más a la casa. Se veía más pequeña ahora, disminuida por el escrutinio. De vuelta en la cabaña, el calor los recibió en la puerta. El fuego aún ardía, atendido por la cuidadosa planificación de Rowan. La doctora Yaya Hartwell ya estaba adentro, arrodillada cerca del hogar con su kit médico abierto. Ella levantó la vista mientras Rowan entraba, su expresión cambiando instantáneamente de calma a preocupación. Uno de los cachorros yacía apartado de los otros, su pequeño cuerpo temblando. «Ren», dijo Laia en voz baja. Ella colocó 2 dedos contra el costado del cachorro, contando respiraciones. Él está convulsionando, leve, pero está ahí. Ella trabajó rápidamente, administrando calor y estimulación suave, sus manos firmes. Rowan se arrodilló a su lado, observando cada movimiento, su mandíbula apretada. Este era el momento, el que cortó a través de procedimiento y evidencia y cuidadosa distancia. El reloj que Laia había mencionado de pasada ahora tic-tacaba fuerte en la mente de Rowan. 48 horas. Una línea dibujada no en tinta, sino en supervivencia. El cuerpo de Ren se aquietó después de unos largos segundos. Laia exhaló lentamente. «Eso es todo el margen que tenemos», dijo ella, encontrando los ojos de Rowan. «Las lesiones por frío no se anuncian todas a la vez. Ellas esperan. Si hay más daño, se mostrará pronto». La perra madre se había levantado, colocándose cerca de Ren, su nariz flotando justo encima de él, respirando su olor como si comprobara que él todavía estaba aquí. Rowan sintió una extraña atracción entonces, no pánico, no desesperación, sino resolución. Esto ya no era solo sobre rescate, era sobre tiempo y verdad, y lo que siguió cuando el instinto se negó a permanecer quieto. Afuera el viento cambió, llevando consigo el débil sonido de un coche en la carretera. En algún lugar más allá de los árboles, Agua Brillante continuó con su mañana, inconsciente de que una línea había sido cruzada, que algo enterrado había comenzado a emerger. Rowan se puso de pie, manos descansando en sus rodillas, y miró hacia abajo a las 4 vidas frágiles junto al fuego. Él no rezó, él no negoció, él simplemente se quedó de la manera en que la perra se había quedado en la nieve, confiando en que la presencia misma podría ser una especie de promesa. El clima se rompió lo suficiente para hacer la carretera transitable, que fue como Rowan supo que la visita vendría. El problema esperaba por ventanas como esa. Él pasó la mañana de la manera en que había aprendido a pasar muchas mañanas hace mucho tiempo, preparándose en silencio para algo que esperaba que no sucediera, pero esperaba de todos modos. La cabaña estaba ordenada, no prístina. Cada objeto colocado donde podía ser alcanzado sin pensar. El fuego ardía bajo pero constante.
Los cachorros durmieron en un grupo apretado cerca del hogar, su respiración pequeña y sincronizada, un frágil metrónomo que marcaba el ritmo de la habitación. La perra madre yacía entre ellos y la puerta, su cuerpo en ángulo hacia afuera, ojos entrecerrados, pero nunca cerrándose completamente. Rowan revisó su teléfono y envió una breve actualización al diputado Sorin Pike, cuidadoso con las palabras. Él no dramatizó, él no pidió protección, él simplemente notó la probabilidad de contacto y la ventana de tiempo. Pike respondió con una sola línea. Entendido. Me pasaré. Fue suficiente. Rowan deslizó su teléfono en su bolsillo y puso una pequeña grabadora en el estante junto a la puerta. La luz roja cubierta pero lista. Cuando llegó el golpe, no fue tentativo. Fue un sonido contundente, impaciente, nudillos golpeando madera como si la puerta misma tuviera la culpa. Rowan se levantó y se movió sin prisa. Él abrió la puerta lo suficientemente ancha para ver a los hombres en el porche. Hank Dower se paró en el centro, hombros encorvados contra el frío, su chaqueta bomber manchada y deshilachada en los puños. Él estaba en sus tempranos 40, pesado por el medio, de una manera que hablaba de noches tardías y demasiadas botellas. Su cara estaba rubicunda, ojos inyectados en sangre, barba desigual a lo largo de su mandíbula. Él llevaba una gorra baja, alas sombreando su mirada, pero no lo suficiente para ocultar el tic que pasó por su boca cuando él reconoció a Rowan. Flanqueándolo estaban dos hombres de edad similar, más delgados pero no menos rudos, vestidos con abrigos oscuros y botas gastadas, sus expresiones cambiando entre bravuconería y aburrimiento. «Tienes algo mío», dijo Henke, saltándose cualquier pretensión. Su voz era alta, bordeada con una mueca practicada destinada a llenar espacio e intimidar. «Perros, tú los tomaste. O los devuelves o nos arreglamos como adultos». Rowan no se hizo a un lado. Él no cruzó sus brazos. Él se paró cuadrado en la puerta, postura neutral, manos relajadas a sus lados. «Están bajo una retención de acogida de emergencia», dijo él tranquilamente. «Relacionado con el clima documentado. No estás autorizado a tomarlos». Hank se rió, un ladrido agudo que no llevaba humor. «Trucos de papel no cambian la propiedad». «Son míos. Yo pagué por ellos». Él gesticuló vagamente hacia el interior, luego hacia el pecho de Rowan. «¿Quieres seguir jugando al héroe? Puedes comprarlos. Efectivo ahora». La perra madre se levantó, silenciosa como una sombra. Ella no gruñó. Ella se colocó directamente detrás de las piernas de Rowan, su cabeza nivelada, ojos fijos en Hank. El cambio fue sutil, pero el aire cambió con él. Hank notó. Su risa vaciló por medio segundo antes de recuperarse. Rowan habló de nuevo, su voz pareja. «Registros veterinarios indican hipotermia severa y signos consistentes con negligencia. Hay fotografías, declaraciones de vecinos. Puedes irte ahora». La mandíbula de Hank se tensó. «No sabes de qué estás hablando», espetó él. Luego inmediatamente se contradijo. Ellos estaban bien. Solo una noche afuera, los perros pueden manejar el frío. Además, él tiró su barbilla hacia la perra madre. «Ella es mala. Siempre lo fue». Rowan no respondió a la acusación. Él dejó las palabras colgadas. La grabadora capturó cada sílaba. Uno de los hombres detrás de Hank cambió su peso, mirando hacia la carretera como si midiera la distancia. Hank dio un paso adelante, una bota cruzando el umbral. La perra madre se movió con él, un movimiento limpio y controlado que la colocó directamente entre Hank y el calor más allá de la puerta. Ella no mostró sus dientes. Ella simplemente mantuvo su mirada. Hank se congeló,
sorprendido. Luego se erizó. «Haz que esa cosa regrese», ladró él. «Eso es suficiente», dijo Rowan. «No más fuerte, no más agudo, solo final». Una camioneta patrulla crujió en la entrada. Luego, neumáticos ruidosos contra la grava congelada. El diputado Pike salió, sombrero bajo, abrigo abotonado, su presencia tranquila y sin prisa. Él captó la escena en un vistazo. Las posiciones, la distancia, el lenguaje corporal, y se detuvo junto a Hank con deliberada facilidad. «Buenos días», dijo Pike. «Estamos aquí para dar seguimiento a un informe». Hank giró, la ira estallando en algo más cercano al pánico. «Esto es una mierda», dijo él, gesticulando salvajemente. «¿Él robó mis perros? ¿Solo vas a dejarlo?» Los ojos de Pike se movieron a Rowan, luego al estante de la grabadora, luego de vuelta en Hank. «Señor», dijo él, «necesito que baje su voz y baje del porche». Ava Cleene llegó momentos después, estacionando al borde de la entrada, cámara ya en mano. Ella se quedó atrás, respetuosa del límite, pero su lente capturó las voces alzadas, las posturas, el momento en que Hank se dio cuenta de que estaba siendo observado. Su ira cambió de nuevo, aplanándose en algo quebradizo. «Esto no ha terminado», dijo Hank, retrocediendo. «¿Crees que papeles y placas me asustan?» Él miró una vez más la puerta, al calor detrás de ella, a la perra que no se había movido ni una pulgada. Luego se dio la vuelta y bajó los escalones, los otros dos hombres siguiéndole en silencio. Las camionetas se alejaron, la entrada vacía una vez más. El silencio regresó por etapas, como una marea retrocediendo. Rowan cerró la puerta y apoyó su frente brevemente contra la madera. Él no exhaló hasta que el pestillo hizo clic. La perra madre se giró de la puerta y caminó hacia el hogar. Ella pausó, cabeza inclinada, luego se bajó al lado del cachorro más pequeño, su cuerpo curvándose protectoramente. Rowan observó mientras ella levantaba su hocico y lo presionaba suavemente contra el flanco del cachorro, inhalando, luego exhalando, un ritmo deliberado. El cachorro se agitó, un leve escalofrío pasándole antes de que se asentara de nuevo. No era entrenamiento, no era comportamiento aprendido. Era algo más viejo, un instinto que parecía decir, «Quédate, no has terminado aún». Rowan se arrodilló, corazón latiendo una fracción más rápido que antes. Él lo sintió entonces, la tranquila convicción de que lo que Hank amenazara sería respondido no con fuerza, sino con tiempo, verdad y testigos. Él se levantó y se movió a la ventana, observando la carretera por donde la camioneta patrulla se había ido, el coche de Ava desapareciendo tras ella. Afuera, las nubes se adelgazaron, la luz abriéndose paso en bandas estrechas. Adentro, el fuego se mantuvo. La presentación llegó un martes por la mañana, silenciosa como la escarcha. Rowan se enteró de ello no por un golpe o una llamada telefónica, sino por la delgada vibración de su teléfono en el mostrador de la cocina mientras él medía leche y revisaba el temporizador de la estufa. Hank Dare había presentado una reclamación de propiedad enmarcada en el lenguaje plano de la ley de propiedad, afirmando que los perros eran suyos y que Rowan los había tomado ilegalmente. El documento era breve, casi descuidado, como si su autor creyera que las palabras solas harían el trabajo. Rowan lo leyó una vez, luego de nuevo, y sintió el familiar estrechamiento de enfoque que llegaba cuando las reglas cambiaban de confrontación a resistencia. Agua Brillante no reaccionó toda a la vez. El pueblo nunca lo hizo. Las noticias viajaron por proximidad y tono en lugar de velocidad a través del pasillo del supermercado, la fila de la oficina de correos,
La pausa después de la iglesia. La gente miró más tiempo de lo normal. Algunos asintieron, algunos no. Nadie hizo preguntas directas. El silencio se asentó, no vacío sino esperado, el tipo que requería elegir lados sin decirlo. Rowan entendió ese tipo de silencio. Él había vivido dentro de él por años. La doctora Laia Hartwell regresó esa tarde, su llegada anunciada por el crujido de neumáticos y el suave golpe de su bolso en el porche. Ella parecía más cansada de lo normal, ojeras tenues debajo de sus ojos, pero sus movimientos eran tan precisos como siempre. Ella se arrodilló junto al hogar y examinó a los cachorros uno por uno, sus dedos suaves, su mirada intensa cuando levantó al más pequeño e inclinó su oreja hacia la luz. Ella pausó. Rowan, dijo ella, y había algo nuevo en su voz, alerta bordeada con preocupación. Ella inclinó la oreja más cerca. ¿Ves esto? La marca era tenue, casi nada. Una mancha pálida cerca del borde interior del cartílago. Por sí misma, podría haber sido descartada como suciedad o un rasguño en curación. El pulgar de Laia lo rozó ligeramente, luego se movió al siguiente cachorro. Allí, la misma sugerencia de un símbolo apareció, apenas visible, como si alguien hubiera intentado quitarlo. Tinta temporal, dijo Laia en voz baja, usada a veces para rastrear camadas. ¿Se desvanece o se frotó? Ella enderezó su expresión tensa. No prueba nada por sí mismo, pero no pertenece aquí. Rowan asintió. Otra pieza. No prueba aún, pero dirección. Él lo documentó cuidadosamente, fotografiando las marcas bajo iluminación adecuada, anotando tiempo y condición. Laia escribió sus observaciones en lenguaje clínico, cuidadosa de no especular. Así era como la verdad se mantenía unida por la contención. Ava Kleene llamó justo antes del anochecer. Su voz llegó a través de la línea baja y constante, la forma en que lo hacía cuando ella tenía algo real. Seguí una pista, dijo ella, no de la reclamación, del ruido alrededor de ella. Ella explicó que Hank había sido descuidado con su teléfono. Mensajes antiguos, listados enviados y eliminados, precios ajustados basados en edad y pelaje. Ava había obtenido copias a través de una fuente que no nombró. Ella envió los archivos a Rowan y al diputado Pike. Luego se quedó en silencio en la línea. No es concluyente aún, añadió ella, pero es un patrón. Rowan salió para apilar otro brazo de leña, el aire agudo y limpio, estrellas frágiles por el frío. La perra madre siguió, su andar más silencioso ahora, su cuerpo llenándose lentamente con cuidado. Ella se detuvo en seco al borde del porche, nariz levantándose, sus orejas cambiaron, su postura cambiando de una manera que Rowan había aprendido a reconocer. Ella no ladró, ella no se congeló, ella se giró, agarró el dobladillo de su parca suavemente entre sus dientes y tiró una vez, firme, insistente, lejos de los escalones. Rowan se detuvo, corazón latiendo más rápido. Él escaneó el suelo donde había estado a punto de pisar y lo vio. Una pequeña pila de carne, oscura contra la nieve, colocada deliberadamente cerca del poste del porche. Él se agachó, manteniendo distancia, y el olor lo alcanzó. Alcohol agudo y equivocado. Él retrocedió y trajo a la perra adentro, manos firmes a pesar del aumento de ira que siguió. Esto no fue un accidente. Fue un mensaje. Él fotografió el cebo, documentó la colocación y el tiempo, y contactó al diputado Pike. La respuesta fue rápida, pero medida. El acto solo no ascendió a un delito grave. Fue indirecto, negación plausible intacta. Pero el motivo tenía peso ahora, y el patrón le dio su forma.
Pike aconsejó precaución, iluminación adicional y paciencia. Rowan escuchó. Él siempre escuchó. Los días que siguieron se estiraron delgados. La reclamación de Hank avanzó a través de canales lentos y deliberados. Brightwater permaneció dividido. La señora Alden trajo pan y no dijo nada de los rumores. Solo preguntó por los cachorros por nombre, como si eso resolviera los asuntos. Otros pasaron sin encontrarse con los ojos de Rowan. Él no intentó persuadirlos. Él se quedó con los perros, con el fuego, con el trabajo. Cuando la llamada llegó de Pike, llevaba un tono diferente. La orden había sido aprobada. Alcance limitado, entrada legal, suficiente para mirar dónde mirar se había vuelto necesario. Rowan cerró sus ojos por un breve segundo y sintió el peso levantarse. No alivio exactamente, sino alineación. Las piezas finalmente fueron permitidas tocarse. Él se arrodilló junto al hogar una última vez antes de irse, revisando cada cachorro, presionando un dedo ligeramente a sus lados, contando respiraciones. La perra madre lo observó con enfoque constante, luego se levantó y se colocó a su lado, su hombro cálido contra su rodilla. Él apoyó su mano en su espalda y sintió la calma allí, la certeza que lo había sacado de la carretera en primer lugar. Afuera, el pueblo mantuvo su silencio. Adentro, la verdad estaba lista para ser vista. La orden fue ejecutada al amanecer, la hora cuando el invierno no hace promesas, sino claridad. Rowan no fue con los diputados. Él esperó en la cabaña, manos envueltas alrededor de una taza que se había enfriado, escuchando al fuego asentarse en su trabajo constante. Él había aprendido hace mucho que algunas puertas eran mejor abiertas por otros, no porque le faltara coraje, sino porque la verdad llevaba más peso cuando llegaba sin su sombra adjunta a ella. La perra madre yacía cerca del hogar, su cuerpo alineado con la puerta como si pudiera sentir la mañana tensándose alrededor del pueblo. Los cachorros durmieron, sus pequeños pechos subiendo y bajando en un ritmo que se había hecho más fuerte día a día. El diputado Soren Pike llamó justo después de las 9. Su voz era medida, profesional, pero había alivio debajo de ella. La casa detrás del viejo cobertizo había contado su historia rápidamente. Jaulas sucias apiladas en una habitación trasera, paja empapada con desechos, un libro mayor doblado y escondido debajo de una tabla suelta del suelo, listando precios e iniciales. Fechas escritas con la impaciencia de alguien que esperaba no ser cuestionado. Un teléfono desbloqueado con esfuerzo reveló el resto. Mensajes organizando encuentros, fotos enviadas y eliminadas. Un patrón que ya no era ambiguo. Hank Dower fue puesto bajo custodia sin resistencia. Cuando Pike lo describió, él no adornó. Él no necesitó. Rowan le agradeció y terminó la llamada. Él se quedó de pie por un momento, dejando que el silencio regresara. Afuera, Agua Brillante continuó sus rutinas matutinas. Arados rascando, una camioneta al ralentí en la esquina, el viento moviéndose a través de los pinos con un sonido como aliento. Adentro, algo cambió. No fue triunfo, fue liberación. Ava Kleene llegó antes del mediodía, su coche espolvoreado con sal, su bufanda apretada contra el frío. Ella estaba en sus mediados de 30, delgada y de ojos agudos, con cabello oscuro cortado a una longitud práctica y el hábito de escuchar más de lo que hablaba. Ella dejó su bolsa de cámara y pidió permiso antes de acercarse al hogar. Rowan asintió. Ella se arrodilló, cuidadosa de no asustar a los perros, y observó a los cachorros agitarse mientras el calor los alcanzaba. «Publicaré la pieza hoy», dijo ella en voz baja. «No nombres en el titular. Hechos primero, documentos. El resto seguirá». Lo hizo. El artículo se movió por el pueblo como un deshielo, no repentino,
no dramático, pero innegable. Personas que habían mantenido su distancia se acercaron con mantas, fórmula, pequeños billetes doblados en sobres. La señora June Alden trajo una canasta de toallas y la dejó junto a la puerta sin comentario. Otros se quedaron más tiempo, haciendo preguntas prácticas, ofreciendo tiempo. El silencio que había dividido a Brightwater se suavizó, luego se rompió, reemplazado por una exhalación colectiva. El reenganche llegó no con noticias, sino con vida. Cerca de media tarde, mientras la luz se inclinaba baja y la cabaña se calentaba completamente por primera vez en días, uno de los cachorros abrió sus ojos. Fue un pequeño milagro ordinario, oscuro, desenfocado, un parpadeo que parecía más una pregunta que una declaración. Rowan se congeló, aliento atrapado, y Ava levantó su cámara. Luego la bajó de nuevo, eligiendo el momento sobre la imagen. La perra madre se levantó y se acercó, su postura tranquila, su cola quieta. Ella olfateó al cachorro suavemente, luego se asentó, presionando su cuerpo en una curva protectora que parecía decir, ahora nos quedamos. Para la noche, el pueblo había elegido. Donaciones fueron registradas y organizadas. La doctora Laia Hartwell regresó para revisar pesos y reflejos, sus manos marcadas firmes, su expresión más ligera de lo que Rowan la había visto antes. Ella confirmó lo que ellos ya sentían, que el peligro había pasado, que el cuidado ahora haría su trabajo más silencioso. La cabaña cambió por grados. Una habitación de repuesto se convirtió en almacén. Una jaula apareció cerca de la pared, luego otra. Una pizarra se colocó con tiempos de alimentación escritos en letras en bloque. Rowan se movió a través de todo ello con la misma calma deliberada que una vez había usado para preparar misiones. Pero este trabajo no llevaba borde de violencia. Pidió solo paciencia y atención. La perra madre ya no tembló. Su pelaje recuperó su brillo. Sus ojos se iluminaron y ella asumió su nuevo rol con una dignidad que sorprendió a la gente. Ella no buscó afecto de extraños, ni tampoco se retiró. Ella se mantuvo vigilante, silenciosa, presente, como si entendiera que la vigilancia podía ser suave. Esa noche, después de que el último visitante se había ido y el pueblo se asentó de nuevo en sí mismo, Rowan se sentó junto al fuego con sus botas quitadas y su chaqueta colgada sobre una silla. Él apoyó una mano en la espalda de la perra y sintió el calor allí, constante y ganado. Afuera, la nieve cayó de nuevo, ligera y perdonadora. Adentro, 4 pequeños cuerpos respiraban, ojos abriéndose a un mundo que había decidido mantenerlos. El invierno se mantuvo, pero aflojó su agarre de maneras que solo la gente que vivía al norte aprendió a notar. La luz llegó antes, no por mucho, sin embargo, suficiente para cambiar cómo se sentían las mañanas. Rowan Cade se paró en la ventana de la cabaña con una taza calentando sus palmas y observó la carretera despertar. Huellas de arado grabadas limpias, una delgada cinta de vapor elevándose donde el sol encontró tierra abierta. La perra madre se sentó a su lado, su cuerpo alineado con el suyo, como si compartieran un hábito ahora, un acuerdo silencioso para mirar hacia afuera juntos. Ella se había llenado desde las peores noches, su pelaje brillante de nuevo, ojos alertas sin el filo que una vez llevaron. Los cachorros, ya no formas frágiles junto al hogar, estaban despiertos y ocupados, cayendo unos sobre otros con la torpeza sincera de la vida, descubriéndose a sí misma. La fecha de la corte había pasado sin espectáculo. Rowan asistió porque él creía en presentarse cuando importaba, no porque esperara teatro. Las preguntas del juez fueron prácticas, las respuestas documentadas.
registros veterinarios, fotografías, declaraciones. El fallo concedió a Rowan cuidado custodial temporal durante la recuperación y autorizó un proceso de adopción supervisado una vez que los cachorros fueran autorizados. No fue un discurso de victoria, fue una sentencia que reconoció responsabilidad y tiempo. Rowan lo aceptó con un asentimiento y salió del edificio de la forma en que había entrado, en silencio sin alivio o arrepentimiento. Agua brillante se movió al paso después de eso. La sala comunitaria fue preparada con mesas plegables y calentadores prestados, del tipo que zumbaban suavemente y olían débilmente a metal y polvo. Ava Cleaning ayudó a coordinar su presencia constante y respetuosa. Ella vestía un abrigo de carbón y mantuvo su cámara colgada baja, eligiendo documentar con contención. La doctora Laia Hartwell llegó temprano, su postura enérgica a pesar del frío, cabello recogido pulcramente, manos ya enguantadas. Ella revisó el papeleo, pesó a los cachorros una última vez y habló con una voz destinada a tranquilizar sin prometer lo que no podía ser prometido. Familias vinieron de uno en uno y de dos en dos, no multitudes. Había un viudo con manos cuidadosas y una voz que se suavizaba cuando él hablaba al cachorro más pequeño. Una pareja joven con barro todavía en sus botas, ojos brillantes con esperanza nerviosa. Una maestra jubilada cuya bufanda olía a lana y lavanda, que se arrodilló sin dudar y esperó ser elegida en lugar de elegir primero. A cada persona se le hicieron las mismas preguntas. Cada uno firmó los mismos formularios. La transparencia importaba. El silencio importaba cuando nadie esperaba nada más que la rutina. Mientras Rowan guiaba a la perra madre a la habitación para observar, lo suficientemente cerca para ver, lo suficientemente lejos para elegir, ella se detuvo en el umbral. Sus orejas se movieron y él anguló su cuerpo hacia un niño de pie cerca de la parte trasera con su madre. Un niño de quizás 8, con mejillas enrojecidas por el viento y un aparato ortopédico asomando por debajo de sus jeans. Él no extendió la mano. Él no habló. Él simplemente se encontró con sus ojos y esperó. La perra madre dio 3 pasos deliberados hacia adelante. Luego se sentó, su cola descansando quieta contra el suelo. Rowan sintió su pecho tensarse. Él se arrodilló y observó cómo uno de los cachorros se separó de la pila y se tambaleó hacia el niño, bamboleándose, determinado. Laia captó el ojo de Rowan y dio el más pequeño asentimiento. A veces la decisión ya estaba tomada. Para el mediodía, las 4 velas habían encontrado sus soportes. No hubo discursos, no aplausos, solo los suaves sonidos de abrigos siendo encogidos, papeles doblados, nombres intercambiados. Rowan se movió de mesa en mesa, respondiendo preguntas, ofreciendo la misma guía que él había recibido: paciencia, calor, horarios que podían doblarse cuando fuera necesario. Él estrechó manos cuando se le ofreció. Él rechazó las gracias cuando se hicieron demasiado pesadas, redirigiéndolas hacia las personas que las llevarían adelante. La perra madre se acercó a cada cachorro a su vez, tocando narices, respirándolos como si contara por olfato en lugar de vista. Ella no se paseó. Ella no gimió. Ella aceptó el ritmo de la partida con una firmeza que se sintió ganada. Cuando la última familia se volvió hacia la puerta, ella observó sin moverse. Luego cruzó la habitación y se sentó junto a la pierna de Rowan. Él apoyó su mano en su hombro, no para reclamar, no para tranquilizar, sino para reconocer lo que ambos estaban eligiendo. La sala comunitaria se vació lentamente, sillas dobladas, calentadores fueron desenchufados. Eva se quedó al final, cámara aún baja, y preguntó a Rowan una última pregunta, no para una cita, sino para claridad. ¿La vas a mantener?
dijo ella mirando a la perra. Rowan no respondió de inmediato. Él miró el lugar donde los cachorros habían estado, luego la puerta por la que habían pasado, luego de vuelta a la presencia constante a su lado. Sí, dijo él simplemente. Eva sonrió una vez y empacó sin otra palabra. De vuelta en la cabaña, el silencio se sintió diferente, no vacío, completo. Rowan puso 2 cuencos junto al hogar y observó a la perra madre beber, sus movimientos sin prisa. Él alimentó el fuego y se sentó en los escalones del porche, mientras la luz de la tarde suavizaba la nieve. La perra se unió a él, bajándose con un suspiro que parecía venir de lo profundo de su pecho. Ella descansó, su cabeza contra su bota, el peso familiar ahora. Bienvenida. La risa de los niños se escuchaba desde algún lugar carretera abajo, fina, brillante, el sonido del comienzo asentándose en hogares que ya no estaban fríos. Rowan cerró sus ojos y dejó que lo alcanzara. Él pensó en la carretera donde se había detenido por primera vez, el jardín blanco y quieto, la elección que había pedido más de lo que él pensaba que le quedaba por dar. Destino, él entendió, no llegó con trueno. Llegó como un momento cuando apartarse sería más fácil y quedarse cambiaría todo. Él se quedó. A veces el milagro no es un rescate repentino del invierno. A veces Dios no detiene la tormenta y Él no borra la soledad en un momento limpio. En cambio, Él coloca una elección frente a un día ordinario en una carretera ordinaria. Y Él pide a un corazón humano que se quede cuando sería más fácil apartarse. Así es como la gracia a menudo llega. En silencio, sin aplausos, envuelta en pequeños actos que parecen simples hasta que te das cuenta de que lo cambian todo. Si estás viendo esto en medio de tu propia larga temporada, recuerda esto. No tienes que arreglar el mundo entero para ser parte del trabajo de Dios. Puedes traer calor a un rincón de Él, una llamada telefónica que has estado posponiendo, un vecino al que no has visitado, una palabra amable dada sin necesitar crédito, una comida compartida, un momento de paciencia cuando alguien menos lo merece. En las manos de Dios, esas pequeñas elecciones se convierten en semillas de curación, y las semillas no gritan cuando crecen, pero aún cambian el paisaje. Y si esta historia te recordó que no estás solo, deja que viaje. Compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Deja un comentario diciéndonos de dónde estás viendo y qué parte de la historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal para que podamos seguir caminando juntos a través de historias de compasión, coraje y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, guarde tu hogar con paz, coloque fuerza suave en tus manos y te recuerde en cada estación que su luz puede alcanzarte, incluso a través de la caída.